Hola a todos. Les deseo mucha salud. Con estas palabras se abre una crónica que, en cuestión de segundos, congeló el pulso del boxeo mundial. Bastó un instante, una reflexión medida y sin estridencias, para que Terence Crawford obligara a todos a guardar silencio. No hubo gritos, ni provocaciones directas, ni promesas de guerra. Sin embargo, lo que dijo sobre el posible choque entre Canelo Álvarez y David Benavidez cayó como una sombra densa sobre el ring imaginario, donde ya pelea la opinión pública. Crawford no habló de récords impecables ni de cinturones relucientes. Su mirada fue más profunda, casi quirúrgica. Habló del ritmo, de ese lenguaje invisible que solo entienden los campeones auténticos, del timing, del segundo exacto en el que una pelea deja de obedecer al plan y empieza a revelar la verdad de cada boxeador. Según él, este duelo no sería una simple colisión de potencia, sino un examen brutal de carácter y paciencia. De un lado, Canelo, acostumbrado al peso del foco mediático, al murmullo ensordecedor de estadios llenos, a la presión constante de no fallar jamás. Del otro, Benavidez, impulsado por el hambre, por la necesidad casi desesperada de demostrar que ya no es una promesa incómoda, sino una amenaza real. Dos caminos distintos, destinados a cruzarse en un punto donde no hay refugio posible. El escalofrío recorrió la espalda de muchos cuando Crawford dejó caer una idea tan simple como devastadora. Un solo segundo de desconcentración puede reescribir toda la historia. La experiencia de Canelo es incuestionable, pero Benavidez carga con la osadía de quien siente que no tiene nada que perder. Y en ese tipo de peleas, recordó Crawford, el boxeo suele traicionar los pronósticos y premiar al más audaz en el momento justo. No señaló a un vencedor. No tomó partido. Prefirió dejar suspendida en el aire una pregunta incómoda, casi cruel. Si este combate llega a hacerse realidad, ¿quién abandonará el ring con las manos temblando? ¿El derrotado, consciente de haberlo dado todo? ¿O el ganador, sabiendo que estuvo a un paso del colapso? Desde ese instante, nada volvió a ser igual. Las redes ardieron, los analistas se dividieron, y los aficionados comenzaron a imaginar escenarios imposibles, porque cuando un boxeador como Crawford habla en voz baja, el mundo del boxeo aprende a escuchar. Y de esa reflexión nació la tormenta. Un debate feroz que no gira en torno a si la pelea debe suceder, sino a si el deporte está preparado para lo que podría desatarse cuando finalmente ocurra. Desde la mirada de Terence Crawford, el boxeo no es solo intercambio de golpes, sino un lenguaje secreto. Crawford ve lo que el público pasa por alto. Microsegundos en los que un hombro se eleva de más, una respiración que se corta tras una combinación, un parpadeo que delata cansancio. En Canelo percibe la economía perfecta del movimiento, la pausa calculada que invita al rival a cometer un error. En Benavidez, en cambio, detecta una marea constante, un avance que no siempre es lineal, pero sí inevitable. Para un peleador pound for pound, esos detalles son alarmas silenciosas. Crawford entiende que una mínima alteración en el ritmo, un paso que llega antes de tiempo, un giro incompleto de cadera, puede ser la grieta por donde se cuela la historia. Y mientras el público aplaude lo evidente, él observa lo invisible, convencido de que ahí se decide todo. Hay un instante que Crawford llama el punto sin retorno. 30 segundos que pueden sellar un legado o borrarlo. No es un knockout anunciado, sino un cruce de decisiones. Un round cerrado, ambos con el pulso alto, el sudor empañando la vista. En ese tramo fatal, basta un retroceso medio latido más lento para quedar expuesto. Basta una respiración mal tomada para perder claridad. El ring se encoge, el ruido desaparece y solo quedan los reflejos. Canelo, acostumbrado a dominar los tiempos, podría confiar de más en su lectura. Benavidez, hambriento, podría acelerar justo cuando no conviene. Crawford imagina ese segundo exacto en el que uno cree tener control y lo pierde. Un gancho que entra limpio, una respuesta tardía, y la balanza del combate se inclina con violencia. 30 segundos no perdonan, convierten la paciencia en castigo y la duda en sentencia. Nunca antes Canelo había cargado una presión tan desnuda.
Sin el colchón del favoritismo absoluto, sin la certeza de que el relato jugará a su favor, su mente tendría que negociar con un escenario nuevo. ¿Qué pasa cuando el aura no protege? Cuando cada ajuste táctico es observado con lupa y cada pausa se interpreta como vulnerabilidad. La experiencia le ha enseñado a sobrevivir a la tormenta, pero esta vez la tormenta no viene de afuera, sino de adentro. Crawford se pregunta si, ante un rival que no retrocede, Canelo mantendrá la frialdad quirúrgica o si, por primera vez, sentirá la urgencia de demostrar. Y la urgencia en el boxeo de élite es una tentación peligrosa. Acelera decisiones, endurece el cuerpo y nubla la lectura. Benavidez llega desde el otro extremo emocional, el de quien no tiene nada que perder. Es una bomba de tiempo alimentada por la duda ajena. Cuanto más lo cuestionan, más crece su determinación. Cuanto más lo subestiman, más dispuesto está a cruzar el umbral del riesgo. Su presión no es caótica, es insistente, casi obsesiva. Crawford reconoce ese perfil y sabe que es letal, porque no se sostiene en la desesperación, sino en la convicción. Benavidez acepta el intercambio, pero también sabe esperar el momento exacto para soltarlo todo. En su mente, la historia ya lo empujó al borde. Desde ahí, el miedo pierde valor. El combate, visto por Crawford, sería un duelo de nervios tanto como de técnica. Canelo buscando imponer orden, Benavidez rompiendo patrones. Cada asalto añadiría capas de tensión. Cada ajuste sería una confesión. Y cuando lleguen esos 30 segundos fatales, no habrá margen para el pasado ni para los títulos. Solo quedará la lectura instantánea del peligro. Crawford lo sabe porque ahí, en ese parpadeo, el boxeo revela su verdad más cruda. No gana el más famoso ni el más protegido. Gana el que ve primero lo que nadie más alcanza a ver. El silencio de Terence Crawford no fue un descuido ni una evasión torpe. Fue, para muchos, el detalle más inquietante de toda la previa. En un mundo donde las leyendas suelen adelantarse al resultado con opiniones firmes y pronósticos cargados de ego, Crawford eligió callar. No pronunció un nombre, no se inclinó hacia un bando, no regaló titulares fáciles. Y esa ausencia de palabras pesó más que cualquier declaración ruidosa. ¿Por qué no señalar al ganador? Tal vez porque incluso él, con toda su experiencia y su mente quirúrgica para leer combates, percibe que este enfrentamiento se mueve sobre un hilo demasiado frágil. Hay peleas que se pueden analizar. Esta, en cambio, parece sentirse. Y lo que se siente no siempre se puede afirmar sin temor a equivocarse. Esa duda, ese espacio en blanco, alimenta una sensación incómoda, la de estar ante un duelo donde cualquier certeza puede romperse en segundos. Crawford, acostumbrado a diseccionar rivales, habría visto algo más profundo, una colisión de tiempos, de cuerpos y de destinos. Su silencio no tranquiliza, al contrario, amplifica la tensión. Es como si el propio boxeo, a través de uno de sus cerebros más brillantes, se negara a revelar el final antes de tiempo, porque nombrar un ganador sería simplificar una batalla que amenaza con desbordar todos los análisis previos. En una esquina, la experiencia. Canelo Álvarez no es solo un campeón, es una marca, un símbolo, un nombre que carga estadios y expectativas. Cada paso suyo está vigilado, cada golpe interpretado, cada error amplificado. Ha caminado por guerras que forjan carácter y por noches donde el peso de la historia casi dobla las rodillas. Sabe administrar la presión, pero también sabe que ya no pelea solo contra el rival, sino contra la imagen que el mundo exige que defienda. En el ring, su técnica pulida y su lectura del combate son armas letales, pero la experiencia tiene un precio. El margen de error se reduce cuando la leyenda está en juego. En la otra esquina, la juventud que no pide permiso. David Benavidez representa la fuerza que irrumpe sin pedir explicaciones, el hambre que no entiende de jerarquías. Su boxeo es directo, agresivo, casi brutal en su determinación. No carga con el pasado ni con la necesidad de preservar un legado ya escrito. Él quiere escribir el suyo a golpes de presente. Para Benavidez, romper las normas no es un riesgo, es un objetivo. Donde otros calculan, él avanza. Donde otros miden, él presiona.
Su energía parece inagotable y su convicción peligrosa para cualquiera que se interponga. La comparación entre ambos caminos revela una verdad incómoda. No se trata solo de técnica o potencia, sino de estados mentales opuestos. Canelo pelea sabiendo lo que puede perder. Benavidez pelea imaginando todo lo que puede ganar. Esa diferencia convierte cada intercambio en algo más que un simple cruce de puños. Es un choque entre la necesidad de sostener una cima y la urgencia de conquistarla, entre el control y el desborde, entre la paciencia que espera el error y la furia que busca provocarlo. Por eso este combate no es para corazones débiles. El escenario se perfila como un ring tenso, casi asfixiante, donde el aire parece cortarse con cada movimiento. El público no respirará con normalidad. Contendrá el aliento. Cada golpe sonará como una sentencia posible. Un paso mal calculado, una guardia que baja apenas un segundo, un instante de duda, y todo puede cambiar. No habrá espacio para distracciones. Nadie parpadeará, porque parpadear es perderse la historia. La pelea promete ser una sucesión de momentos al borde del colapso, donde la experiencia intentará imponer calma y la juventud responderá con tormenta. Un combate donde el silencio previo de Crawford cobrará sentido, porque hay batallas que no admiten pronósticos sin temblor. Aquí, el final no se adivina, se sobrevive, y cuando la campana suene por última vez, el ring no solo habrá definido un ganador, sino que habrá dejado una marca imborrable en todos los que se atrevieron a mirar sin desviar la vista. La historia del boxeo nunca fue una línea recta ni un guión predecible. Se escribió a golpes de sorpresas, de noches imposibles y de nombres que parecían intocables cayendo cuando nadie lo esperaba. Durante décadas este deporte ha demostrado que lo seguro es una ilusión frágil y que basta un segundo, un error o un momento de inspiración para reescribirlo todo. Hubo campeones invencibles que llegaron al ring convencidos de su superioridad y salieron convertidos en simples notas al pie de página. Hubo combates que, antes de empezar, parecían un trámite y terminaron siendo terremotos que sacudieron al mundo entero. El boxeo no avanza por lógica, avanza por impacto. Basta mirar atrás para entenderlo. Ídolos construidos durante años fueron derribados en una sola noche, y esas derrotas no solo cambiaron carreras, cambiaron épocas completas. El público aprendió una y otra vez que el favorito no siempre gana, que la presión puede aplastar incluso al más talentoso, y que el hambre del que viene de abajo puede ser más peligrosa que cualquier cinturón. Cada gran sorpresa dejó una herida en la memoria colectiva, una advertencia silenciosa. Lo imposible no existe sobre el cuadrilátero, solo existe lo que ocurre cuando suena la campana. Por eso, cuando se habla de este enfrentamiento, la historia pesa como una sombra inevitable. No importa cuántas estadísticas se muestren ni cuántos pronósticos se repitan, el pasado grita que todo puede romperse en cualquier momento. Un solo round puede cambiarlo todo. Un ajuste táctico, una caída inesperada, una mirada que revela duda, y el relato planeado se derrumba. El boxeo ama traicionar las expectativas, y lo ha hecho tantas veces que ya forma parte de su esencia. Esa es la razón por la que el espectador no puede apartar la mirada, porque sabe que está ante la posibilidad de otro capítulo que será recordado durante generaciones. Y es ahí donde la tensión se vuelve casi insoportable, porque no solo está en juego una victoria, sino el lugar que ocupará el ganador en la historia. El eco de los grandes shocks del pasado resuena en cada análisis, en cada debate, en cada silencio previo al combate. El público siente esa incomodidad deliciosa, esa mezcla de miedo y emoción que solo aparece cuando algo enorme está a punto de suceder. La sensación de que, una vez más, el boxeo podría sorprender al mundo y obligarlo a reescribir sus certezas. Entonces, cuando la polvareda se asiente y haya un ganador claro, una nueva pregunta emergerá con una fuerza casi inquietante. Una pregunta que no busca respuesta inmediata, pero que se instala en la mente del aficionado como una obsesión. Si Terence Crawford tuviera que subir al ring para enfrentar al vencedor de esta batalla, ¿a quién elegiría realmente? ¿Al poder, a la técnica, a la amenaza que más le incomoda? La historia observa en silencio, el público contiene la respiración, y el boxeo, fiel a su naturaleza, vuelve a recordarnos que las preguntas más grandes siempre nacen después del último golpe. Y ahora, la palabra es tuya. Si esta historia te hizo contener la respiración, si te obligó a mirar el boxeo más allá de los golpes y los cinturones,
no te quedes solo como espectador. Aquí seguimos cada crónica, cada silencio incómodo y cada choque de destinos que puede cambiar la historia del ring. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún análisis profundo y deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este combate rompería todas las certezas? ¿A quién ves saliendo del ring con el legado intacto? ¿Y a quién con las manos temblando? Tu apoyo nos permite seguir contando las historias que el boxeo escribe en voz baja, pero que resuenan en todo el mundo. Nos vemos en el próximo episodio.